Buenas noches. Bienvenidos al podcast número 4. Adrián me dejó presentar esta vez porque se lo pedí, porque tú sabes que yo soy un poco más animado, etcétera. En este podcast vamos a estar hablando de muchas cosas. Adrián va a estar diciendo lo que vamos a estar hablando y al fin hablamos de lo que muchos quieren escuchar de verdad. Si tú vives en la Florida y tú tienes un carro, por favor presta atención a este episodio porque va a ser muy importante que tú realmente entiendas las cosas que le vamos a estar hablando, las cosas que le vamos a estar enseñando y el conocimiento que vamos a estar pasando de aquí para allá. La Florida es uno de los estados más complicados realmente de este país con respecto a los seguros. Muchas demandas, muchos choferes manejando sin seguro, mucho costo de reparaciones muy alto. Y los fraude, pero realmente muchas personas aquí manejando en el estado de la Florida realmente no saben lo que están pagando y los beneficios y las coberturas que vienen con su póliza de seguro. Hoy vamos a explicar eso en detalle. Vamos a explicar por qué los costos de los seguros en la Florida están tan altos. Vamos a explicar qué tú debes estar observando en tu póliza de seguro, qué tú le debes estar preguntando a tu agente de seguro, en este caso nosotros. Y realmente vamos a estar pasando mucho conocimiento para el lado de ustedes. Por favor, presten bien atención a lo que vamos a estar hablando. Va a ser muy importante que lo aprendan. ¿Por qué en el estado de la Florida, Anthony, los seguros son tan caros? Si quieres vi dos o tres cosas de por qué tú crees que los seguros son tan altos en el estado de Florida. Y así podemos hablar de esa parte un poquitico más. Básicamente, en el estado de Florida, los precios son diferentes porque si tú vives aquí, tú sabes cuánto tiempo tú llevas en el carro. Yo mismo manejo 1 hora para ir a trabajar y 1 hora para regresar. Imagínate, tu persona de veraje en Florida está manejando bastante diariamente. Eso obviamente viene con más riesgo. Eso viene con más chance que puede haber un accidente. Eso influye los precios que tienen uno. También le influye en la cantidad de accidentes. Obviamente, como hay tantas personas que manejan, al final del día hay muchos estados que tienen transportación pública. En Florida es uno de los estados que siempre va a tener eso, pero hay más personas que usan su carro personal para ir a hacer esas cosas, para ir a trabajar, para ir a coger requeridos, lo que sea. El tiempo que uno lleva manejando y sube los chances que esa persona puede tener un accidente, y estas compañías de seguro no son bobos tampoco. Ellos siempre agregan eso al precio, por eso tu código postal afecta tu precio que tú tienes en tu seguro. Eso es una de las partes. Hay una frecuencia de muchos choferes manejando mucho y también hay muchos accidentes, pero ¿por qué no hablamos también de la parte de muchos choferes manejando sin seguro? Eso también afecta porque al final del día esa persona está andando sin seguro, pero eso le va a costar consecuencias o penalidades a todas las otras personas que están aseguradas en ese estado. Si hay un porcentaje de 5% de personas que no están manejando con seguro, eso va a afectar a los otros 95% de los precios que ellos tienen, porque ellos están pagando la diferencia de esa persona no teniendo seguro, básicamente. Y Leo, ¿por qué más la Florida viene con precios más altos con respecto a los seguros de carro? Bueno, en la Florida también. Decirlo sin reír. Que es complicado. Es que, bueno, en la Florida también hay todos los ciclones vienen para aquí. Vamos a hablar por ahí. No, sí, hay condiciones en medio ambiente mucho más agresivos que hemos estado, por ejemplo, como Utah. Eso es un punto. Otro motivo por el cual yo creo que también está un poquito amarrado, porque lo he estado escuchando con el tema de de las demandas, diría yo. Muchas demandas en el estado de Florida, de hecho. Nosotros no. Yo no sé si tú te has dado cuenta o si un cliente te ha comentado, etcétera, ¿me entiendes? Pero aquí en el estado de la Florida, tú chocas y el día siguiente te están lloviendo llamadas de los abogados. Yo mismo. Yo he tenido incluso abogados que me han escrito a mí para que les recomiende clientes. No abogados, porque no creo que son abogados, son como estas personas que están en Facebook constantemente haciendo posts de si tienen un accidente, no son abogados. Creo que son de esos mismos abogados. Bueno, yo no sé qué son ellos en ese mundo, honestamente, Anthony. Porque no son abogados, yo creo que son como, maybe gestores o algo así de ese. Son básicamente como una persona que, como conocen tantas personas, ellos un gestor, un broker.
No, ellos lo que son, básicamente por referirle a una persona que tuvo un accidente, ellos cogen a... Se benefician. Sí, porque no creo que sean abogados, honestamente, porque son personas que veo en eso, que literalmente llegaron hace un año a este país, y no porque sean brutos ni nada, sino porque en un año tú no te haces abogado de una carrera de muchos años, y tú sabes. Que ellos están haciendo eso es porque ellos saben que aquí en este estado Sí, trayendo leads. hacen lo demanda y ellos saben que pueden aprovechar que uno no sabe cómo eso lo afecta. Eso, Adrián, tú puedes tocar base en cómo uno piensa que está ganando en el corto tiempo, pero cómo le afecta en el largo tiempo. Eso es totalmente cierto. Y yo definitivamente puedo expandir en eso. Definitivamente tú le pones un reclamo a una compañía de seguro, el precio después de la renovación te sube. Las compañías de seguro no es que no pierdan o etcétera, pero sí están en el negocio al final del día de hacer dinero. Por lo tanto, cualquier pérdida que tú le causas a una compañía de seguro, eso te aparece en el historial como una pérdida. Y eso no significa que tú renuevas esa póliza con la misma compañía y te van a afectar el precio. Por lo tanto, tú puedes ir a revisar el mercado con otras compañías y no lo van a ver. Totalmente incorrecto, sí lo van a ver, porque eso te afecta. Eso te aparece en tu historial de reclamo amarrado a tu número de licencia. Por lo tanto, es totalmente cierto. Una de las razones de por qué en el estado de la Florida está pagando el costo de seguro es más, esa palabra se está diciendo bien. Averaje. El averaje del costo de seguro es mucho más en la Florida que en otros estados. Definitivamente todas las demandas y todos los advertising, ¿cómo se dice advertising? Leo, Propaganda. la propaganda de los abogados definitivamente Son más altas. ¿ah? Sí, que son más altas las propagandas porque saben que aquí hay más accidentes, básicamente. Sí, pero eso también afecta en el mundo de los seguros. Sí, obviamente. Es que casi todos las personas, literal, ¿cuántos clientes no hemos tenido que están pagando, literal, la renta? ¿Me hicieron hace 3 años? No, la renta de una casa en seguro. ¿Por qué? Porque tiene 3 PIP losses. Y literalmente la mayoría de las compañías no los quieren coger. Porque al tener más de 2 PIP losses, muchas compañías, como las buenas, no te cogen. Te deniegan. So, ahí tienes que irte con compañías que se dedican, obviamente, a coger clientes así. Pero mucho más caros los precios. Los precios son... So, obviamente es algo que tú sabes, el tema de los reclamos, hay que tener mucho cuidado. No es que tengas un accidente y vayas para el hospital y que Dios no quiera y tuviste gastos médicos, tu seguro de salud no te cubrió o no tienes seguro de salud y ya tienes que usarlo, obviamente se entiende. Pero si no tuviste nada y estás bien y simplemente te estás dejando guiar un poco por algún abogado que te promete, no es que todos los abogados sean así, obviamente, pero que te prometan que si un dinero, que una lección pequeña que tenga, porque al final eso lo vas a pagar para atrás al final, porque después te vas a perjudicar en tu historial de seguro y eso es muy bueno tenerlo limpio. Por eso hay tantas personas que pagan por una persona que tenga casi todas las coberturas, paga $100 teniendo Comprehensive Collision, teniendo VI, teniendo un Insurance Motor $100 y otros pagan 500. ¿Por qué? Porque... Exacto. 500 por lo mínimo. ¿Por qué? Porque tienen un historial muy agravado. Y yo diría, Adrián, que el PIP loss es lo que más afecta al seguro, ¿verdad? 100%, Leo. 100%. Y aparte de eso, nada, hemos hablado de muchos choferes manejando aquí en el estado de la Florida, muchos choferes manejando las largas distancias aquí en el estado de la Florida. Hemos hablado de choferes manejando sin seguro. Hemos hablado de las demandas que se presentan mucho y hay mucha promoción para meterle más demandas a la compañía de seguro. Pero ¿por qué más, Anthony, aquí en el estado de la Florida, nosotros vemos precios mucho más caros por los seguros de carro que en otros estados? Por el fraude que hay. Hay bien para hacer en la calle. Hasta el otro día yo vi un video posteado by Only in Dale que estaba enseñando una cámara de una calle en un semáforo con un 4 stop y había unos carros en cada lado y estaban los dos, eran como amistades y se chocaron
y ahí mismo salieron como 4 personas. Me imagino que los 4 iban a hacer una demanda, pero había una cámara grabando de la casa enseñando que los 2 estaban parados y después se acercaron y chocaron a propósitamente. Yo hasta que les puedo decir a todas las personas viendo este podcast un pequeño cuento que a mí me pasó hace como 12 años cuando yo estaba en la escuela. Había una persona que yo no sé el nombre de esta persona, yo no sé nada que tiene que ver con esta persona, pero esto realmente pues, se puede amarrar a lo que estamos hablando de aquí, porque yo me acuerdo de escuchar de otros muchachos, y yo conocí a un muchacho que sí fue con este hombre, y él me hizo el cuento de qué exactamente tuvo que hacer y qué fue lo que él ganó y lo que él perdió haciendo esto. Él estaba listeado en la póliza de seguro de sus padres en ese entonces. Y hubo un hombre que básicamente se acercó a él y le dijo, mira, tú te vas a montar en este carro. No le dio ninguna información. Y esta persona que yo conocía en ese entonces básicamente me hizo el cuento. Dice, tú te vas a montar en este carro. No le dijo qué va a pasar, no le dijo nada de eso. So, básicamente se montó con un grupo de otras personas y iban en 2 carros. Uno de los carros le dio un golpe, tenían que hacer una gestión de cómo salir de ese carro, entrar en el otro, yo no sé por cuáles motivos, pero lo interesante es que me hicieron esto y yo lo veo muy interesante ahora, 12 años después y ahora involucrado en el mundo de los seguros, porque él me hizo el cuento antes que pasó eso. Y después me hizo el cuento después de lo que pasó. Y se metió en una candela este muchacho con sus padres porque él estaba listeado en la póliza de seguro de sus padres. Le apareció un reclamo PIP porque eso fue lo que él hizo. Ese hombre le dio $1,000. Le dio un cheque de $1,000. Pero completamente le destruyó el historial de seguro a los padres, y fue algo increíblemente interesante en este caso, porque esto es lo que estamos hablando. Y esto es exactamente lo que está pasando. Hay personas que se dedican a hacerle fraude a la compañía de seguro. Axter Insurance, 305-786-0001, South Florida 1. Tu seguridad es nuestra prioridad. Y entonces, y una pregunta, Adrián, ¿qué tú crees que tú le darías, qué consejo tú le darías a una persona que maybe se dejó guiar en un momento determinado y hizo un PIP claim cuando maybe no lo necesitaba y eso le afectó el seguro? ¿Cuánto tiempo tú, a ver, yo sé obviamente, pero te pregunto a ti para que le despegue a los televidentes, ¿cuánto tiempo se demora eso en borrarse el historial y qué debería hacer esa persona para arreglar su historial de manejo y poder en un futuro tener los precios más baratos literalmente del mercado? lo mismo que tú dirías, definitivamente tratar de no poner ningún otro reclamo, definitivamente no decir en el próximo accidente que te dolía la espalda cuando realmente no te dolía, o que te dolía el cuello cuando realmente no te dolía. ¿Por qué? Porque te estaba afectando a ti mismo. Hemos hablado de muchos choferes aquí en el estado de la Florida, muchos choferes manejando mucho, hemos hablado de mucho fraude, hemos hablado de muchas demandas, hemos hablado de... pero no hemos tocado un punto bastante importante que viene siendo... Aquí en refresca mi memoria, no hemos hablado de las condiciones del medio ambiente aquí en el estado de la Florida. Sí, lo mencioné. Hablamos al principio, pero no en este segmento. No. Aquí existen muchos huracanes, la temporada de huracanes. Hay mucho, el trópico. Hay muchas inundaciones. Inundaciones sobre todo. Aquí en Miami caen 3 goticas de agua y ya el agua te da al pecho. Los carros parecen que son lanchas en el medio de la... Sí, entonces muchos carros se rompen también. Sí, y es algo que es normal aquí en la Florida, básicamente, sobre todo en Miami. Y yo diría también, Adrián, no sé si esto sea así o no. ¿Tú crees que también, porque muchos clientes, nosotros estamos aquí en Miami, áreas como Hialeah, estas áreas que nos damos cuenta por el tiempo que llevamos trabajando, que son áreas un poco más caras, ¿tú crees que esté amarrado esas áreas también? Obviamente, acá hay muchos más choferes y que nosotros como cubanos nos encanta vivir todos mucho en una misma casa y obviamente en esa misma casa hay más de 10 carros registrados. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver? Pero la realidad del caso es que en áreas como las que tú acabas de mencionar,
hay muchos accidentes, muchos reclamos, muchas pérdidas, mucho fraude, Y mucho carro. muchos carros, muchos choferes. Hay cosas paralelas que No sé si ustedes vieron. empieza a prestar atención, te va a hacer sentido de por qué. Porque realmente cuando tu precio de seguro sube en el estado de la Florida, eso viene con algo por detrás que es muy estructurado y muy A propósito, y muy sistematizado de por qué causó ese incremento. No es por gusto y no es porque las compañías de seguros simplemente quieren hacer un poquito más de dinero, porque realmente aquí en el estado de Florida hubieron pérdidas en los seguros. Las compañías de seguros tenían pérdidas, especialmente después del huracán, el último huracán grande que pasó. ¿Qué fue lo que me...? No, que yo sé si ustedes vieron, hablando del tema de los fraudes, tocando un poquitico en Hialeah o en esa área, la clínica que cogieron, estaban haciendo Yo creo que hoy eso. ¿Qué fraude. pasó? Nada, estaban en la clínica, estaban haciendo fraudes con algo parecido a lo que estuvo explicando Anthony, haciendo fraudes de cuando los clientes tenían el accidente que ya era algo cuadrado, iban a la clínica y en la clínica le hacían chequeos como que sí tenía una fractura, cosas así. Me entiendo en el parte médico para así poder reclamarle con más base a las compañías de seguro. Y cogieron todo el mundo preso. Ustedes lo vieron, yo lo vi en las noticias. Y obviamente noticias como esta, compañías las ven y obviamente son más. Sí, el tema también es basado también, como a veces nosotros decimos a nuestros clientes, que el mundo de los seguros es como si fuera un mercado de valores, porque va constantemente, o si hay muchos accidentes, sube el precio, si hay pocos accidentes, baja. Si Florida se convierte de pronto en un estado de esto donde casi no hay accidentes, obviamente creo que los precios bajarían. Y claro, noticias como esta nos afectan a nosotros, que somos los que vivimos aquí. yo te iba a decir algo. Lo que estamos hablando ahora mismo, básicamente, es la cosa que vienen siendo asociado con Florida. Tú sabes, fraude, todo el tráfico, las personas, los accidentes. ¿Qué tú dirías, Leo o Adrián, que son los errores o los fallos más grandes que hacen las personas? Como obviamente uno se va a guiar siempre económicamente y eso se sabe, pero ¿qué están haciéndose a ellos mismos con nada más coger lo mínimo? Bueno, si una persona, por ejemplo, está en una situación financiera un poco incómoda, un poco no en su mejor momento y obviamente tiene que tener las coberturas mínimas porque el carro es antiguo, etcétera, y lo tiene que hacer, obviamente no hay de otra, pero tampoco tiene mucho que proteger, diría yo. Pero uno de los mayores errores es, diría yo, cuando pone la cobertura mínima, el property damage, que no lo dejan siempre en el mínimo, el mínimo en todo. Y obviamente el mínimo es 10,000 en property damage. So, es algo con una cobertura que yo siempre digo que hay que tener un poquito más alta porque $10,000, obviamente, si chocas un carro antiguo, un transportation, como decimos nosotros por la calle, eso va a estar más que cubierto. Pero ¿y si es un Lamborghini o un Lexus? No tenemos ni que ir tan lejos. Un Honda Accord recién compradito del 2025 vale $20,000, $18,000 en el mercado. ¿Y de dónde van a salir esos otros $8,000? De tu bolsillo. ¿Y cuántas veces uno sube el property damage de 10 a 25 y la mayoría de las veces el precio no sube casi nada? A veces centavos. Lo que estamos hablando es de la cobertura, que tú no puedes comprar una póliza de seguro en el estado de la Florida sin comprar la cobertura de daño a la propiedad de tercero. Es totalmente requerida en cada póliza de seguro. Básicamente, si tú tienes un carro y tú tienes un seguro, tú tienes la cobertura de daño a la propiedad de tercero. El límite más bajito en el estado de la Florida son $10,000 por accidente. Eso te cubre el carro de la otra persona o la propiedad de la otra persona. Tú tienes el límite más bajito, el límite más básico, entre comillas, y tú tienes un accidente en el cual tú fuiste culpable con un Lexus o un Mercedes o un Toyota. Un Toyota, si los Toyota valen $30,000, que es vale una Toyota nueva. Sí. Tú tienes un límite de $10,000 de cobertura. El Toyota costó $30,000. ¿Quién tú crees que paga la diferencia de esos $20,000? Efectivamente eres tú en este caso. Hay que tener cuidado con escogiendo el límite más bajito en el estado de la Florida. La pregunta que tú hiciste, la última pregunta que tú le hiciste a Leo, ¿cuáles son los errores que cometen las personas cuando están comprando una póliza de seguro para su carro? Definitivamente eso. Tienes que revisar las coberturas, tienes que pedirte a tu agente de seguro que te explique qué tú estás pagando, qué tú estás comprando. ¿Entiendes?
¿Qué más tú crees, Andor? ¿Qué más tú crees que es un error que hacen los clientes o Leo? Otro error que cometen los clientes, diría yo, ya hablamos de property damage, diría yo cuando ya una persona que esté normal, que tenga, no tiene ni que tener access, porque no es necesario tener access para tener el bodily injury liability de 10-20, que es en ese caso sí, teniendo el mínimo estaría bien, no como el property damage, que teniendo el mínimo en property damage estaría corriendo el riesgo de tener que pagar dinero. Pero liability, bodily injury liability, una persona que incluso no tenga casa y no tenga algo que proteger, igual le está más cubierto, le conviene, porque incluso cuando tienes una póliza, Adrián, y me puedes corregir si me estoy confundiendo, cuando tienes una póliza con bodily injury liability, vas a chequear en el mercado y uno pone prior insurance con liability, también es un descuento, ¿verdad? Sí, 100%. Entonces, 100%. eso te pone en otro estándar y también estás protegido contra una demanda. Lo mismo que estábamos hablando de los fraudes, vienes por la calle, le diste un pequeño roce a un carro y la persona que estaba en el otro carro se tiró para el cuello, para el pie, que si mentalmente estoy un poco asustado y quiero ir al psicólogo y te quiere demandar a ti para que tú le pagues ese médico, sacar el dinero de donde sea, tienes esa cobertura que paga por ti eso y tú, al final el que se está perjudicando a la otra persona en el otro carro. Que a ti te pongan un reclamo de gastos médicos, no te sale a ti como el PAP claim, ¿verdad? Si te sale a la otra persona, el que se está perjudicando a la otra persona y tú sigues estando cubierto con ese liability. Es algo que yo recomendaría que muchas personas que incluso teniendo casa y teniendo cosas de valor que sí le perjudicaría mucho más, que van a demandar, le van a ir arriba a esos assets que tienen, esas propiedades. No tener esa cobertura sería un poquito arriesgado. También es algo que yo recomiendo tener en liability. Para mí es una de las más importantes después de obviamente el property damage, porque es verdad que... Hey. Y una de las cosas que estuvimos hablando también, Leo, es junto con todos los temas de Florida, es que hay muchas personas andando sin seguro en Florida también, que eso también afecta los precios. ¿Qué tú piensas de la cobertura de uninsured motorists? Sí. Dian, ¿qué tú piensas de esa cobertura? No. Que las personas normalmente tú ves que tienen eso o que no lo tienen. No solo que no tengan seguro, que no tienen suficiente seguro como la mayoría. Todo el mundo nos llama y ponme el mínimo. No solo porque porque hablando claro, hay muchas personas que andan sin seguro, pero vaya, sería un poco complicado, sería un poco desafortunado que te encuentres con la otra persona no tenga ningún seguro. Es más difícil de que eso pase, pero lo más fácil que pase, y creo que debido a la experiencia que tenemos, lo más probable que pase es que tenga un accidente y la otra persona no tenga nada más que el mínimo de la Florida, maybe el comprehensive collision para quedar bien con el banco, porque está financiando y no tiene liability. Y porque en este caso es súper esencial y muy importante tener cobertura de uninsured motorists en tu póliza. Porque eso te cubriría contra esa persona que o no tiene seguro para nada. Sientes seguro. Esos gastos médicos, obviamente los gastos médicos, no es con el carro físico, nada físico, es los gastos médicos que la otra persona no tenga seguro, o bien no tenga seguro, o bien no tiene suficiente seguro, no tiene las coberturas para cubrirte a ti y no hay de otra, porque te hace falta pagar ese bill médico que tiene, que te está afectando tu bolsillo, entonces te lo paga la compañía por tener un insurance motorist. Es una cobertura que es también muy importante, diría yo, y sobre todo para, ¿sabes? Uno piensa que tiene un incidente y, no va, pero uno no sabe. Yo he tenido clientes que nunca le ha pasado nada y se han visto de pronto, que Dios no quiera nunca que le pase a nadie, en un helicóptero con una tablilla de esa puesta, todo, que eso un helicóptero vale una pelota de peso, después te viene el bill. Es una cobertura que es muy importante también. ¿Y qué más, Anton? ¿Qué tú crees que otras personas deben tener en cuenta antes de comprar una póliza de seguro o antes de hablar con su agente de seguro? Es muy bueno tener la cobertura, lo que dicen el full coverage. Obviamente eso no existe, eso no es un botón como hemos hablado antes, pero es bueno tener esa cobertura. Yo he visto ejemplos en el pasado que clientes con cargo financiado ha tratado de mover esa cobertura y yo le explico a ellos
como eso no se puede hacer. Al final del día, si el carro está financiado, está requerido por el banco tener el full cover o el comprehensive collision. Comprehensive le cubre a esos carros para los vandalismo, para los fires, fuego, me imagino, sería la palabra. Y si le roban el carro. Y después el collision es, obviamente, como se suena, como un choque que le cubre los daños al carro propio de uno. Es muy bueno tener esa cobertura. Hay veces que uno trata de sacrificar ese tipo de cobertura para obtener un precio mejor, pero al final del día lo que estás haciendo es sacrificando tu propio seguridad por 50 pesos, ¿me entiendes? Algo, honestamente, que no vale la pena. El día de mañana, si Dios no quiere haber un accidente, tú vas a estar pensando que hiciste un error. Por eso es muy bueno tener una gente como nosotros que te va a explicar las cosas para que tú entiendas y puedes salir de esa conversación más informado y puedes tomar una decisión más educada. Adrián, una pregunta que te iba a hacer. Sacrificando una inversión de miles de dólares, disculpa, Mario, de miles de dólares para ahorrarse $50 mensualmente. Y también hay muchos clientes que nos llaman que el carro está financiado y cuando nosotros le preguntamos, ¿tu carro sigue financiado? Nos dicen que sí, pero yo quiero básico. Estás yendo en contra de tu contrato que tú firmaste con el banco que te está financiando ese carro. ¿Pasa alguna cosa? ¿Pasa algún robo? ¿Alguna pérdida total? ¿Qué tú crees que estaría pasando en ese caso? Te iba a preguntar, Adrián, ya que Anthony estuvo mencionando el tema de los financiamientos, cuando compras un carro, cuando adquieres un carro, ¿qué le pasa a esos clientes que compran un carro, que hacen un lease en un carro, adquieren un lease y nos llaman, uno le hace las preguntas obviamente y no quieren el bodily injury liability? No le agregan al bodily injury liability a ese lease y tienen un accidente y el banco se da cuenta que no tenía la cobertura que ellos le pidieron. Yo te puedo explicar. Cuando tú haces un contrato de lease con un banco que te está leaseando ese carro, en este caso, ese carro no pertenece a ti. Tú no eres el dueño de ese carro. ¿Quién es el dueño de ese carro? El banco que lo está leasing. Por lo tanto, pasa un accidente grave. En este caso, que tú le diste un golpe a alguien. Ese alguien tuvo que ir al hospital, que Dios no lo quiera. O causó fallecimiento. Fallecimiento. Eso sería lo último. Fallecimiento. Sería lo último. Totalmente. Pero en ese caso, como legalmente y financieramente tú no eres el dueño de ese carro y el banco es el dueño de ese carro, ese banco legalmente pudiera ser liable por ese accidente. Pero si tú fuiste a la contraria de tu contrato que tú firmaste con ese banco y tú no le incorporaste la cobertura de bodily injury liability, tú eres totalmente responsable por por esas pérdidas que asumió la persona que tú le diste el golpe, en la cual tú fuiste culpable. Me quedé botado, pero podemos seguir. A ver, tú puedes seguir nomás, no tienes que cortar. No, tú. It was you, bro. It was you. Yo soy de UAM. Danos una llamadita al 305-786. Danos una llamada al 305-786-0001. Axter Insurance, 305-786-0001, South Florida One. Tu seguridad es nuestra prioridad. Andre, si tú le fueras a dar sugerencia a un cliente tuyo, o un amigo tuyo, un familiar tuyo, ¿cómo tú les recomendarías a estructurar su póliza de seguro de carro para tener lo máximo de protección y lo máximo de cobertura? Ok, obviamente hay que hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta sería si esa persona es un dueño de casa o un dueño de un negocio, para saber exactamente qué pueden perder en el peor caso que alguien le quiere demandar. Con esa pregunta yo voy a saber ya lo que ellos deben estar protegiendo. Ahí podemos hablar de las diferentes opciones de daño tercero que viene siendo bodily injury, y así podemos identificar cuál sería mejor cobertura para ellos. Segundo sería mencionar lo de uninsured motorists, porque esa persona no es alguien que se está guiando por dinero. Esa persona lo que quiere es lo máximo para protegerse en cualquier caso. Aparte de eso, considerar bajar los deducibles un poco. Todo el mundo ahí en el estado de Florida tiene los deducibles en $1,000.
Todo el mundo tiene los deducibles en $1,000. Pero lo que ellos no entienden es que el día de mañana pasa un accidente, los primeros $1,000 antes que la compañía de seguro dé 1 kilo, los va a tener que dar ellos por el bolsillo. Y eso también, y mucha gente le ponen full cover a carros que valen $10,000, $12,000 en el mercado aproximadamente, y literal estás pagando los primeros 1,000 tú. Ahí sería más inteligente incluso bajarle un poco más a lo deducible. Eso es otro tema que se puede mencionar. También considerar los deducibles, las diferentes opciones, no siempre dejarlo en 1,000, porque al final del día hay que ver para cuál persona. Hay diferentes opciones porque hay diferentes casos para cada persona, no cada cobertura es para cualquier persona, hay que ver bien cuáles le conviene mejor a esa persona. Todo el mundo tiene una situación diferente y por eso nosotros le hacemos las preguntas correctas para evaluar esa situación y recomendar las coberturas que más le van a beneficiar el día de mañana. Exacto. No va a ser una pérdida que no lo hubiera. ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que es una idea más que buena? La mejor idea que tú puedes hacer como una persona con un carro en el estado de Florida es revisar tu póliza cada 6 meses. ¿Pero por qué? Ok, yo tuve un ejemplo hoy con un cliente que vino a mi oficina y básicamente ese cliente ha estado con esa gente 11 años, me dijo. Y él vino para coger un precio, ¿me entiende? Yo le ayudé y le dije que si yo le voy a dar un precio, lo que yo no quiero es que él regrese a hablar con el señor que no le hizo el esfuerzo. Porque por lo que él te dijo a precio. Él me dijo que él iba a regresar a hablar con él igualmente para por lo menos decírselo a la cara que iba a estar cancelando. Y lo que yo le dije claramente a ese cliente, honestamente, es que yo no prefiero que ellos van a hablar con esa persona porque yo no espero que ellos van a estar tan firmes cuando ellos hablan con ellos y que se van a quedar con él. El razón que yo hablo de eso es porque al final del día esa gente solo va a poner el esfuerzo cuando nota que esa persona se va a ir. O cuando tiene un precio para comparar. Exacto. Si yo le voy Porque la idea de ese cliente era venir cotizar con nosotros, pero después irse para la otra. No, y la gente usa la misma compañía. Ok, fue Progressive que mejor, va y cotiza el mismo Progressive. Y entonces viene, de eso vamos a estar hablando también un poco, de todas las cositas sketchy, un poquito raras que hacen otros agentes seguros, pero Anthony, sí, continúa. Básicamente yo le ayudé, le pude cortar el precio, le estaba poniendo 528, le pude cortar el precio a como 320. Al final del día consiguió la póliza y le ayudé a cancelar. El agente después le escribió a él, ¿ok? Y esto es 100% honesto. El agente le escribió al cliente y le dijo que él le regaló $900 de una devolución, y eso vino directamente de la compañía. Y eso fue lo que pasó en Florida. Una mentirista. Eso es lo que fue. Él le dijo eso para quedar bien con él. Pero el punto es, ¿ok? No. Debes revisar tu póliza cada 6 meses. Y la razón es porque si no, tu póliza se va a renovar automáticamente. Si tú tienes los pagos puestos automáticos, te van a renovar automáticamente. No sabes si es el mejor precio. Y al final del día, nosotros como agentes sabemos que tú siempre vas a estar ocupado. Tú no tienes tiempo para estar revisando todo, ni saber la fecha, ni estar revisando todos los días tu banco. Lo que nosotros, como tu agente, debemos estar haciendo es ayudándote y preveniendo que tú, con estar ocupado, te quedas con un precio más elevado. Nosotros debemos estar llamándote, avisándote que tu póliza está pronto a renovar para comparar esa oferta con el mercado. Una pregunta. Nosotros priorizamos eso y nosotros somos proactivos para nuestros clientes. Nosotros tenemos sistemas en place para notificarle a nuestros clientes, no solamente por una llamada telefónica, pero por un correo electrónico y por un mensaje de texto, dejándote saber que ahora mismo tu póliza está a renovarse en unos 30 días. Ahora mismo es un momento perfecto para comunicarse con nosotros, dejarnos saber que... y nosotros vamos a hacer esa tarea por ti. Nosotros vamos a investigar en el mercado y nosotros te vamos a asegurar que te encontremos el precio del mercado. Una pregunta, Ni, que porque quiero caer ahí. Una pregunta, Ni. Pregunta, Ni, es una nueva... Es un nuevo agente que tenemos ahí, se llama Pregunta, Ni, amigo de Anthony. Entonces, tengo una pregunta, Ni, para ti, Anthony. ¿Tú me quieres decir que el agente de seguro anterior de ese cliente que estuvo, que yo lo vi, yo estaba ahí, pero no estaba escuchando porque estaba hablando con otros clientes, usó el dinero que estuvieron devolviendo Progressive para atrás? Que hemos tenido una pila de llamadas en estos días porque Progressive, para muchos que no lo sepan,
Progressive devolvió dinero para atrás a muchos clientes porque supuestamente habían cobrado de más en el 2025 y sacando los cálculos, etcétera, hicieron una devolución. So, él usó esa devolución para decirle al cliente que fue un regalo de la agencia y para que él se sintiera mal y no se cancelara y viniera con nosotros. Exacto. Eso es algo, bueno, y es una de las formas de la cultura que hemos creado acá. Primero que todo, mentirle a un cliente, no es aceptable para nada. Cuando no se puede conseguir precio, no se puede conseguir precio. No hay otra, no hay de otra. Y las cosas claras siempre hacen que ese cliente, si un día se nos va un cliente, siempre sepa que puede regresar y aquí lo vamos a atender bien y lo vamos a atender bien desde el primer día que entra y hacemos la póliza hasta el día que se va. Y nos dicen, oye, fui a un dealer, saqué un carro nuevo, era un domingo, me dio pena llamarlo, había un agente seguro dentro del dealer y me cambié, no hay problema. Nosotros sabemos, por eso es que una de las preguntas que le hacemos a los clientes es que qué seguro tenía anteriormente para identificar muchos descuentos, pero también saber que esa compañía, si le puede o no le puede cobrar un cancellation fee y alertarle y decirle y que el cliente considere si pagar esa cancelación hace sentido también. ¿Me entiendes? Buenos agentes de seguro en el estado de la Florida, porque incluso los agentes de seguro, para procesar transacciones de seguro en el estado de la Florida, un agente necesita las mismas licencias que nosotros tenemos. Hay muchos buenos agentes de seguro en el estado de la Florida, pero también hay la otra parte de eso, que todo el mundo sabe que con toda industria y con cada situación y con cada cosa que nosotros hablemos, hay la parte buena y la parte mala. Tratas bien a un cliente cuando tú le vas a procesar una póliza nueva, pero lo tratas de una forma totalmente diferente cuando tienes que cancelar esa misma póliza que tú le ayudaste a hacer. Literalmente estás quemando, no entendemos aquí. Estás quemando una puerta para siempre. Es la forma que yo lo veo. De momento a un punto que un cliente me llama a mí para cancelar y yo lo maltrate o le hable, no es que con una actitud un poquito que lo de, sí, que la de cuando, entonces lo que estás creando básicamente es un obstáculo. No, ese no te va a recomendar más nunca. Esa persona no te va a recomendar más nunca, olvídate. Donde quiera que se pare va a decir que nosotros y que la agencia es mala, ¿me entiendes? ¿Y qué fue lo que tú querías hablar con respecto a cambiando? Vamos a decir que un cliente ahora mismo tiene Progressive o tiene Geico o tiene una compañía de seguro grande. Ustedes saben cómo hay compañías de seguro grande y las más pequeñas que nada más que operan en la Florida, etcétera. Pero cuando un cliente tiene una compañía de seguro, pero nosotros le encontramos el mismo un precio mejor, pero con la misma compañía. Eso no es con todas las compañías, porque hay compañías que no dejan hacer rebates, que literalmente no te dejan. Pero, por ejemplo, Geico, Progressive, etcétera, te dejan hacer un rebate, que es básicamente tú tienes una póliza con Progressive, nos llama a nosotros, sea con directamente o sea con una agencia de seguro X, nos llama a nosotros y con el mismo Progressive, mismas coberturas, te encontramos un mejor precio. Puede ser muchas razones. Una de las razones es que el agente de seguro anterior maybe no supo identificar o no te hizo las preguntas. Pero hay muchos descuentos como Snapshot que ofrece Progressive, pero todos sabemos que es complicado, es un poquito pesado. El cliente, si es una persona mayor, le va a hacer... Bueno, a ver, es complicado dependiendo del tipo de cliente que estamos lidiando. No, lo que quería decir es que muchos agentes maybe no pongan ese descuento para no tener que lidiar después con el customer service que va atrás de eso. Obviamente nosotros siempre lo ponemos. ¿Por qué? Casi siempre. Porque obviamente, aunque yo tenga que pasar una hora hablando con el cliente por WhatsApp y diciendo lo que me comparte la pantalla para yo decirle dónde tiene que tocar porque el cliente es una persona maybe mayor y no sabe cómo andar en un teléfono moderno, o le digo que venga acá a la agencia, pero al final está ahorrando dinero y a mí lo que me interesa es que el ahorro sea bien grande, obviamente con las mismas coberturas, para que ese cliente nos pueda recomendar más personas. Mejorando las coberturas. O mejorando las coberturas. Y Anthony, te iba a hacer una pregunta. Es un poquito... ¿Te acuerdas? ¿Podrías contar? No sé si Adrián quiere que tú lo cuentes acá. Pero ¿podrías contar lo que te sucedió con un cliente con un AOR change? El cambio de AOR que te hicieron. Lo podemos decir 100%. Es bueno que el público oiga cuentos como este. 100%. Yo tuve un cliente que me pidió cambiarle algo en la póliza y obviamente era un cliente mío, ¿me entiendes? No iba a tener mi número sin yo ser el agente del sol. Le fui a entrar a la póliza y no tuve acceso a la póliza. Y me pareció un poco raro porque yo nunca he tenido un caso. Llamó para hacer un cambio o algo así. Nosotros tratamos de entrar a su póliza, pero no me dejó. Cuando yo entré en Progressive, puse el número, me dijo que
yo no puedo acceder a esa póliza. Y cuando yo le dije a él, los dos estuvimos un poco confundidos. Le llamé a la compañía, aparentemente lo que ellos me dijeron fue que alguien había cambiado el agente de él, el AOR. El AOR lo que es un agente de record. So, es básicamente el agente que maneja esa póliza. Fue que cuando ese cliente fue a cancelar su póliza antigua, era con una compañía, que no le voy a mencionar el nombre porque yo no soy así, pero al final del día una compañía bien reconocida por una agencia bien grande aquí. Y aparentemente cuando él fue a cancelar, él nunca firmó ningún documento diciendo que él autorizó ese cambio. Él firmó un documento que era para cancelar la póliza. Y lo que hicieron fue, le agregaron esa firma al otro documento, le mandaron el AOR Change a Progressive. Llamó a esa agencia para cancelar. Para que los televidentes entiendan un poquito. Entonces esa agencia le puso el documento para cancelar arriba, pero abajo le puso el documento para cambiar el agente de record. A lo mejor le puso eso, a lo mejor nunca se lo dio. Para que las personas entiendan lo que es un AOR Change, porque me están escuchando y no están entendiendo. Un AOR Change es básicamente si yo como asegurado tengo una póliza y le digo a Adrián que me cotice y Adrián me cotiza, no puedo encontrar mejor precio, pero mi otro agente es un desastre, no me atiende. Esto no lo hacemos nunca, ni aún así, porque eso completamente está en contra de nuestros valores y no lo hacemos. Pero tú como cliente lo puedes hacer y obviamente nunca se lo hemos hecho a nadie. Y todo lo que están viendo esto, que son nuestros clientes, lo saben. Tú puedes llamar a la compañía de Progressive y decir que esa póliza haga un cambio para la agencia de Adrián. Un ejemplo, ¿por qué? Porque me gustó que Adrián, la forma en que me atendió y quiero hacer un AOR Change. ¿Qué pasa mucho? Que le pasó a Anthony, es que cuando el cliente va a una oficina desconocidamente, sin saber sobre documentos, firma un AOR Change sin saber, y entonces estos agentes que están haciendo estas cosas, que es completamente mal e ilegal, firmar a un cliente algo que no sepa lo que está firmando, lo mandan para la compañía y literalmente cogen la póliza y la ponen dentro de su agencia. Es como si nosotros hubiéramos trabajado for free. Hubiéramos trabajado y no tenemos el cliente, no está con nosotros. O sea, literalmente es como si hubieras perdido el cliente ni lo sabe. Lo que te pasó a ti con ese cliente fue, a mí me voló la cabeza, honestamente. Es la única vez que ha pasado, no es una cosa tampoco que ha pasado muy frecuente. Pero es algo que pasó una sola vez y literal... Eso, honestamente, lo que nos hizo a nosotros es estar más alertos a las diferentes cosas, informarle a los clientes, y por eso es bueno que le ayudamos en el proceso de cancelar. Porque si le dejas a ellos hacerlo, se van a confundir con todas las mentiras que le dicen estos agentes que estamos hablando, que hay muchos, especialmente en Florida, que hacen cosas así. Igual como hay personas que hacen fraude, ¿me entiendes? Y eso siempre van a haber personas que hacen eso. Pero por eso nosotros le tratamos de ayudar en ese proceso, porque si uno va a cancelar, le confunden, le tiran mentiras y después no quieren seguir con nosotros, con esa póliza. Yo he tenido clientes que yo le pude ahorrar dinero y al fin decidieron cancelar esa póliza porque le asustó el agente anterior. Y eso es afortunadamente... Y la falta de profesionalismo que hemos visto muchas veces cuando los clientes han venido a la oficina y hemos llamado a esa agencia o a esa gente. Bueno, la última vez, hace 2 días, que maybe si lo está viendo esta persona se va a acordar, que la gente por el otro lado le decía mami. Mami, sí, pásame. Mami, pero no me llamaste para yo. Estaba super nice la muchacha. La atendió, la ayudó a cancelar sin problema, todo súper bien. Pero le está diciendo mami a una clienta. Fíjate que ya te digo, sí, me está diciendo mami. Como que... Quiero repetir esta parte. Hay muchos buenos agentes seguros en el estado de la Florida. No todos son malos, muchos son buenos. La mayoría, yo diría, son buenos. Hay la otra parte de eso, pero eso es lo que todo el mundo sabemos. Hay buenos abogados y hay malos abogados. Hay buenos ingenieros, además. Por lo tanto, ¿qué hace un agente de seguro crear? Un agente de seguro bueno, un agente seguro que sabe lo que está haciendo y que está haciendo las cosas bien y que está haciendo las cosas con detalle. ¿Qué debe estar haciendo? Por lo menos yo diría, bueno, revisando las pólizas de sus clientes, evaluando el estado financiero de sus clientes. Obviamente no diciéndole a un cliente una mentira, pero ¿qué más hace un buen agente seguro? Un agente seguro que sabe lo que está haciendo y que está haciendo las cosas bien. Recomendar coberturas basadas en la situación financiera del cliente. No es el cliente llamó, ponme lo mínimo ahí. Identificar qué es lo mejor para él, identificar la mayor cantidad de descuentos que se pueden aplicarle a ese cliente. A lo mejor ese cliente es médico
y porque la voz suene un poco diferente, este no puede juzgar. Puede ser médico, puede aplicar por muchos descuentos que se le pueden poner. A ver, no es que médico se den cuenta, pero eso obviamente le eleva a ese cliente su El estatus. estatus financiero y ya tú sabes que si es médico vienen muchas cosas atrás amarrado. Yo diría honestamente otra cosa, es que si al fin es tener la conversación, es tener comunicación con el cliente, no solo dejar que ellos escogen y que tú le tomas la orden, como se dice, ¿me entiendes? Al final, la mejor manera de estructurar las cosas es explicando todo. Si al fin ellos deciden llevarse con por lo menos lo que es legalmente requerido, eso es decisión de ellos. Pero por lo menos explicar el riesgo que están dispuestos a tener si deciden continuar de esa manera. Informar de ellos para que puedan por lo menos salir más inteligentes y puedan saber de todas las opciones. Si tú nada más le dices de lo que le conviene, ¿me entiendes? Nunca van a saber que después te llaman en ese peor caso que no tienen el fondo o la cobertura suficiente para cubrir algo y después una sorpresa. Es mejor tener la conversación la primera vez para que ellos sepan que de este momento adelante ellos saben el riesgo que tienen si deciden tenerlo. Mira, los seguros no se trata de pagar el precio más económico del mercado. El objetivo es encontrar el precio más económico del mercado, pero también encontrarte una póliza que realmente te va a proteger el día de mañana cuando pase un accidente, porque aquí los accidentes le pasan a cualquiera. Si usted no ha revisado su póliza de seguro en los últimos 6 meses, seguramente o estás pagando demasiado o seguramente no tienes la suficiente cobertura para protegerte el día de mañana cuando pase una pérdida que no lo quiera. ¿Qué estás esperando? De una llamada al 305-786-0001. Como nosotros dijimos, hay muchos buenos agentes seguros en el estado de la Florida, pero a nosotros nos gusta pensar que nosotros somos los mejores, porque con nosotros vas a tener una experiencia un poquitico diferente que con cualquier otro. Muchas gracias por participar en este episodio. Recuerden, cada vez que llamen, preguntar por Leonardo Martínez, si es para cualquier cosa que le haga falta, un nuevo cliente, recomendación. Me manden para mí, Anthony, olvídense de leerlo. El experto en seguro de motos, Anthony es el experto en seguro de carros personales. Si no has todavía subscribe al canal de nosotros, aquí abajo está la llamada 305-786-0001. Leonardo, a lo mejor va a estar ocupado en ese momento, so dame una llamada. Y yo te ayudo, no te preocupes, que yo te cuento el precio más que 305-786-0001. Gracias por participar. Nos fuimos.